amigos, aquí Germán Salvatierra desde Penavarre, provincia de Huesca, en otro episodio de mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de algo, sigo con mi camiseta Vega Trem, ahora es la otra que me envió mi amigo Isaac Vega Matthews, desde Mallorca. Recuerden, Vega Trem, puentes para guitarra, trémolos para la guitarra, que están revolucionando el mercado. Chequenlo si es que tocan la guitarra, hasta que hagan el de bajo. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que se llama frases sobre modo dórico, ¿sí? O Dorian licks, como decía un amigo mío, o Dorian chops, o frases sobre el modo dórico, ¿no? Directamente en español. Lo que pasa con esto es que muchas veces uno sabe la escala, pero no sabe exactamente qué es lo que tocar sobre la escala, y ahí es donde empieza el problema. Porque con saber la escala solamente no vamos a ningún lado, porque es tocar la escala de arriba para abajo, pero no conocemos lo que es el lenguaje dentro de la escala. Y bueno, voy a tirar algunas frases, 3 o 4 frases, sobre la escala dórica. Lo que es muy importante, ante todo, es saber que si yo conozco una frase, yo tengo que saber de qué nota parto de la escala y a dónde voy a parar con esa frase, para ubicarme en la escala, ¿sí? Por ejemplo, la primera frase, si yo toco en la menor séptima, ¿no? La menor séptima de toda la vida. Tienen que mirar una cosa, ¿no? La menor séptima, perfecto. Tónica tercera menor, séptima menor. En realidad es este acorde, te queda con la sexta mayor. Recuerden que la escala dórica es una escala menor con la particularidad que tiene la sexta mayor. Por eso se le llama la escala menor optimista, no es una escala menor triste, digamos, ¿no? Para hablar en modo que todos entendamos. Entonces, si yo tengo esta escala, esa es la primera frase que vamos a tirar. Esta frase parte de lo que es la segunda o la novena sería de la escala, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en la, yo voy a partir de si y hago el dibujo este. Si miro nota por nota, estoy tocando segunda, tercera, tónica, la quinta descendente, tercera descendente, segunda descendente, tónica, cuarta, quinta, segunda, ¿sí? ¿Sí? Está claro, esto se entiende. Entonces, la frase tiene este barrido, tiene un ligado, y después hace esto, que hace la, mi, do, si, tipo barrido, tipo lo que se llama raking, ¿no? Para que suene limpia la frase, ¿no? Ahora voy a tocar de re. Si la quiero tocar de do, ¿qué es lo que hago aquí yo? Yo previsualizo el acorde y sé de dónde va a partir la frase para que me suene afinado y dentro de la escala y dentro de la tonalidad, ¿sí? Si yo voy a tocarlo, por ejemplo, en esta nota que es fa sostenido, ¿sí? Lo voy a tocar de ahí. Lo que pasa con este tipo de frases es que no parte de la tónica. Tú tienes que mirar la tónica y saber de dónde va desde esa tónica, de qué parte de la siguiente nota, de que no sea la tónica, yo voy a partir de la frase, ¿sí? Entonces estoy tocando en la. Es una frase tipo Rittenauer, tipo George Benson, ¿no? Hay mucho de barrido, sobre todo. La siguiente frase, si estoy tocando en la, va a ser esta. Esta frase tiene una parte que es como tonal. Y acaba en la séptima menor, ¿sí? Esta frase empieza en lo que sería la cuarta descendente de la tónica. Si estoy en la, parte de ahí. Acuérdense, parte de la cuarta descendente y hace esto.
en este caso sería, si estamos en la menor séptima, voy a tocar re, mi, sol sostenido, do, re, fa sostenido, como la escala tonal, ¿no? Hace la frase esta que sería un tipo arpegio y hace un cromatismo para atrás, ¿no? Pero lo toco en la cuerda de arriba. Hago el cromatismo que empieza en fa sostenido, re bemol, ¿no? Re bemol, do, y hago una slide, típica frase, ¿no? ¿No? Que sería de re a mi y después la. Sería ¿sí? Entonces si yo quiero tocarlo en re, no hay problema, de la cuarta descendente, acuérdense. Frase número 3, amigos, frase número 3. Acuérdense, recuerden de dónde parte la frase, porque si no, después cuando la quieran meter en una tonalidad, bueno, obviamente debemos saber la nota del bajo, ¿no? Pero piensen en el acorde, yo pienso en el acorde, la tónica está aquí, por ejemplo, el fa sostenido, el re mismo, en mi, perdón, mi séptima, mi menor, ¿no? Si voy a tocarlo aquí en re grave, re menor, ¿sí? Y la otra partida de lo que sería la novena, ¿no? Si lo estoy tocando aquí, en este re, ¿sí? También va perfectamente ahí, ¿vale? Siguiente frase. La siguiente frase, estoy tocando por ejemplo el la aquí. Esto es un arpegio para atrás que suena tipo esto. Perdón. Expreso a medianoche. ¿Se acuerdan de esa melodía? De la vieja película que actuaba Brad Davis, ya desaparecido, Expreso a medianoche, a la década del 70. Suena a esa frase. Esta frase está hecha sobre esta escala y parte sobre la escala, sobre esta posición, ¿no? En el caso de la menor séptima, y parte de lo que sería la novena, pero en la cuerda 1, cruza todas las notas, no hay ninguna nota fuera de la escala dórica, sino que está dentro. Novena, mayor, la décima, que es la tercera menor, después hace la tónica, la quinta descendente, segunda, perdón, tercera menor, segunda. Es que acaba siempre en el mismo, es parecida a esta, ¿no? Esta es. Si lo quiero tocar, por ejemplo, el fa sostenido aquí, si lo toco en, yo que sé, mi bemol, esto hay que saber acordes también, porque yo con el acorde me ubico, ¿sí? O la tónica o la posición para saber de dónde va a partir la nota. Si estoy en un bajo de 5 cuerdas y estoy tocando así en si, o esto, acorde, ¿sí? Pero parte de la novena, ¿vale? Frase número 4. Si estoy tocando en la menor séptima, como hablamos recién, perdón, esta frase está buena porque
Toca dórica y menor melódica. ¿Qué diferencia tiene entre la dórica y la menor melódica? Que hay una nota que está alterada, que es la séptima, que se transforma en séptima mayor, ¿sí? La menor melódica es una escala dórica con la séptima mayor, ¿sí? Porque la escala dórica tiene sexta mayor. Entonces, esta frase parte de la segunda y hace como un arpegio aumentado, porque es el tercer grado de la menor melódica, es una lidia aumentada, ¿sí? Si vemos nota por nota, lo que toca es si, do, mi, sol sostenido, do, otra vez sol sostenido, si, la, sol, mi, do, si, sol sostenido, mi, do, si. Otra vez. ¿Sí? Entonces, frase 1 en la segunda. Tercera. Sobre esta posición del acorde con la tónica en la cuerda 4 aquí. Y la siguiente. Un detalle. La frase 3, que yo toco aquí esto, también se le puede dar un toque tipo tango, valga la redundancia, que suena, que le da un poco más de sentimiento. Es la misma frase que esta, por ejemplo, toquémosla aquí, en mi. Esa era, ¿no? Que recordaba Expreso de Medianoche. Entonces, ahora le sumamos esto. Esto lo que hace es sol sostenido, hace la bemol, sol, y después hace do, perdón, si bemol, si, bueno, y vuelvo otra vez con el pliegue del mismo acorde, el mismo arpegio para atrás, ¿sí? Ahí tienen 4 frases en el modo dórico, mezclado con algunas alteraciones y tal, para que no suene tan obvio y tan dentro de la escala, para poder trabajarlo, ¿sí? Otra muy interesante puede ser esta. Perdón. Esta está muy buena porque miren. Por ahí vamos a tocarlo en la. Esto es lo que tiene la sexta menor, pero como es tan rápido el pasaje, y ahí estamos en este caso en la menor. Esta frase parte de la quinta. El dibujo siempre es el mismo, hace esto: 4, 3, 1, 4, 1, 3. Si hablamos de notas, sería mi, re, do, mi, y acaba en el si. Un tono para atrás y hago lo mismo en la. ¿Ves que está rápido? Toca la sexta menor aquí. Toca el fa, porque en el la dórico el fa es sostenido, pero toco fa natural, pero es muy rápido el pasaje. Y
y acaba en el mi, que es la quinta, ¿sí? Como verán, estas frases nunca acaban en tónica. Acaban en la segunda, o en la novena, acaba en la séptima, acaba en la quinta. Traten de no resolver en la tónica, porque si no suena muy, pero que muy obvio, ¿no? De no hacer esto. ¿No? Que si salgo de la tónica no sé dónde voy, ¿vale? Bueno amigos, sigo con el canal de YouTube. Les recuerdo que sigue abierta el canal de donativos para el que quiera ayudar aquí al profesor en su cambio de domicilio. Espero que estén todos bien. Yo me encuentro muy bien. Y nada, nos veremos en el próximo capítulo de mi canal de YouTube, que veré si amplío un poco lo que es las frases. Porque esto es algo muy importante, sobre todo cuando uno empieza a improvisar y quiere improvisar y se da cuenta de que con la escala no va a ningún lado. Pero hay un trabajo extra, aparte de saber la escala, que es el tema del fraseo. Recuerden, cuando uno ve improvisar a cualquier tipo que veas improvisar, entre comillas, en realidad no está improvisando nada, son frases que conoce y recursos. Cuanto más recursos tengas, menos te vas a repetir a la hora de solear o de meter un fill, ¿sí? Importante ir viendo la métrica de cómo va ese fill. Pero una vez que tú conoces esa frase, después queda en automático grabado, y cuando tú quieres empezar a solear, digamos, empiezan a salir los recursos, ¿sí? Automáticamente. Es como una gimnasia, por eso esto hay que trabajarlo, ¿sí? Y en diferentes tonalidades, no trabajar sobre el mismo acorde. Esto solamente es sobre la menor séptima, pero trabajenlo sobre todas las tonalidades para ubicar rápidamente, ¿sí? Que yo quiero tocarlo en la bemol, o en si bemol, o en, no sé, fa sostenido. Rápidamente toco la frase que sé y estoy ubicado dentro de la tonalidad. Les mando un abrazo inmenso aquí desde Benabarre para todo el mundo y será hasta pronto, amigos. Gracias.